pesar de ser una cuenca mediterránea que tiene veranos secos, tiene mucha vegetación nativa que está acostumbrada a estas condiciones. Pero con la urbanización, con las actividades humanas, esa vegetación fue desapareciendo y no fue reemplazada. Entonces, pienso que si hemos sido como sociedad capaces de construir esta tremenda ciudad donde viven poco más de 8 millones de personas, más otras varias ciudades que hay en la región, también somos capaces de transformar esas ciudades. Y ese es el gran desafío de hoy, que siendo la región en donde habita el mayor porcentaje de población del país, también debiéramos ser ejemplo en una región que logra transformar su ciudad en una ciudad verde, derrotar esta segregación, derrotar también como esta visión de que es mejor pavimentar que no pavimentar, derrotar la visión de que tenemos poca diversidad de especies vegetales, y trabajar junto, o sea, igual que ustedes, como Fundación Cerro San Cristóbal, muchas otras fundaciones que están decididas a transformar nuestra región en una región más verde. O sea, están recibiendo el desafío. ¿Cómo plantea el desafío el Ministerio del Medio Ambiente? Mira, nosotros como Seremía del Medio Ambiente tenemos principalmente injerencia en los entornos urbanos, no tanto dentro de la ciudad, porque dentro de la ciudad hay muchas más competencias del Ministerio de Vivienda, que dicta las normas, a través del Servio construye, a través de la red de parques urbanos, por ejemplo, Parquemet, todo eso está bajo la tuición del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, nosotros trabajamos colaborativamente dentro de la ciudad. Y en la región nosotros impulsamos varios tipos de proyectos. Por una parte, todo lo que es la protección de los humedales urbanos. Y en este momento, una parte del río Maipo, por ejemplo, está protegida. El río Mapocho también tiene en Talagante, en Peñaflor, el monte está ya protegido y se está en estudio su protección en todo el tramo que atraviesa el área metropolitana. En los cerros hay muchos santuarios de la naturaleza y en esos santuarios, mediante compensaciones ambientales, ejecutamos forestaciones o enriquecimientos, que en el fondo un enriquecimiento es cuando tú tienes un bosque que está un poco ralo, ha sido intervenido, le plantas entre los árboles existentes nueva vegetación. Entonces el trabajo nuestro se ha concentrado mucho en el entorno de la ciudad, porque todas estas áreas naturales que nos rodean, no solo Santiago, también a Melipilla, Talagante, Alhué, María Pinto, cualquiera de las ciudades de la región, esas son como nuestro seguro para el futuro, porque cuando en contexto de cambio climático vamos a necesitar estas grandes fuentes de regulación térmica y también de captura de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo está mucho más fuera del área urbana. Pero debo decir que me interesa mucho el área urbana porque son las áreas verdes que todos podemos visitar día a día. ¿Cómo han trabajado en este último tiempo? Porque si bien una de las prioridades del gobierno y también de ustedes como Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, es avanzar hacia una transición ecológica justa. Sí. Es decir, aquí estoy mirando la página, hacia una sociedad que ponga en el centro de la sostenibilidad de la vida y el bienestar de las personas y las comunidades. ¿Cómo es posible eso cuando nosotros hemos tenido varios entrevistados y siempre dicen, ¿sabes que hay un tema de presupuesto y de prioridades? Hoy las prioridades son otras, salud, educación, hay un tema de delincuencia. ¿Cómo han logrado ustedes trabajar y avanzar? Porque de que se ha avanzado, pero ha sido con mucho esfuerzo, porque evidentemente la gente, esta parte de que no hay cultura o educación, hay otras prioridades. O sea, en vez de tener una plaza, la gente a lo mejor pide policía, no sé, por el tema de la delincuencia. ¿Cómo se ha trabajado el tema? Mira, por una parte, claro, los presupuestos así para programas formales del ministerio son escasos porque el país también tiene muchas necesidades. Por ejemplo, de un programa
de emergencia habitacional, que consume muchos recursos, pero entendemos que es muy necesario abordarlo, porque hay una meta ambiciosa de 600.000 viviendas y esos son 600.000 familias, entonces no es poco. Sin embargo, no solo contamos con los recursos del Estado o los propios del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros trabajamos colaborativamente, por ejemplo, con CONAF. CONAF tiene viveros de plantas ornamentales que entrega a las municipalidades, la mayoría de lo que produce son para áreas verdes, son plantas nativas, entonces ahí nos coordinamos para trabajar en conjunto. Los santuarios de la naturaleza, que son áreas protegidas privadas, que hay 23 en nuestra región, o sea, es un número importante. En ellas también hay viveros y hay producción de plantas. Y en esas, por ejemplo, un programa muy bonito que tenemos se llama Bosque Escuela. Y es la plantación de pequeñas agrupaciones de árboles en formato de un bosquete de 50, 100 o hasta 200 árboles en patios de colegios de zonas vulnerables. Entonces, uno puede pensar que esa es una acción pequeña, 100 árboles en una escuela en Cerro Navia, o 200 árboles en una escuela en Quilicura. Sin embargo, esos niños van a crecer al ritmo de esos árboles, ¿cierto? Porque lo estamos plantando ahora, arbolitos que tienen 1 año, 2 años de vida, y de aquí a que estos niños que están ahora en primero, tercero, cuarto básico, salgan de cuarto medio, esos árboles van a estar ya grandes. Entonces esa es una enseñanza para la vida y ellos van a poder reproducir el valor que tiene los árboles dentro de su propio espacio. Sobre el tema de la educación, que es un tema tremendamente importante en este contexto de las áreas verdes, vamos a seguir conversando después de esta pausa musical, que no tenemos la primera pausa musical de esta. Regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Bien, ya estamos de regreso conversando, ¿cierto?, con la Seremi del Medio Ambiente de la región metropolitana, Sonia Reyes Paque, así. Parece polinésico. Pero no, es alemán. Alemán. Seremi, cuéntenos un poco, estábamos hablando del tema de la educación. ¿Qué falta? ¿Por qué la gente, nos falta del Estado educar a la gente, nos falta nuestra cultura, no da para la cosa ambiental? Porque en los países desarrollados ellos son derechitos y hay una cultura desde siempre. Los niños nacen no con el celular, sino que nacen con la mirada verde. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que por un lado sí necesitamos cambiar la educación formal, pero también la informal, la educación de toda la comunidad respecto del valor de la naturaleza y aterrizándolo específicamente en los parques, en la arborización pública, en las pequeñas plazas que están en nuestras ciudades. Falta apreciar y un poco apropiarse de esos espacios, o sea, sentir que la plaza que está en mi barrio es mi plaza y en verdad es un aporte, y si a mí no me gusta, digamos, pero hay muchas otras personas que lo usan, principalmente niños, niñas pequeños, adultos, mujeres que van con sus hijos a la plaza para que jueguen un rato. Entonces, hay, es cierto, yo creo, dificultades primero en entender que la vegetación son seres vivos. Esa es como mi primera duda, porque veo que a los árboles en las calles se los trata como si fueran objetos. Hay un cable de la luz, tengo que cortarlo. Voy a plantar un basurero, le corto un par de raíces, pongo el basurero. Hay que poner un cartel, un anuncio, voy con un clavo y clavo el anuncio en el tronco del árbol. Eso no es posible, es decir, no es un poste, no es un objeto, es un ser vivo. Y en esa comprensión de la vegetación, no solo los árboles, todas las plantas, yo creo que hay un rol de la educación formal.
Y es un poco lo que nosotros modestamente tratamos de transmitir con nuestro Bosque Escuela, que es la educación en la realidad, no hacer un dibujo y explicar cuáles son las partes de los árboles. Yo creo que todos en Chile hemos tenido esas clases de cuáles son las partes de los árboles, la semilla, la flor, la hoja, la clorofila, todo eso lo sabemos. Lo que tenemos que ver es en la realidad cuál es esa parte. Y comparar un árbol, por ejemplo, cuánto crece de un año para otro, cuántas hojas nuevas tiene. Eso del Bosque Escuela, ¿cómo funciona? Los bosques quedan plantados en el colegio y se hace un trabajo con las educadores, con toda la comunidad, en verdad, toda la comunidad educativa, y se incorporan estos bosques, pero a distintas asignaturas. Por ejemplo, el profesor de matemáticas hace censo de los árboles. Y uno de los ejercicios que proponemos es justamente que cada año los niños midan en primavera cuánto creció el árbol en el año anterior, cuántos nudos nuevos tiene, cuántas hojas nuevas tiene. Que se comparen las superficies de las hojas de las distintas especies, porque son distintas. Y entonces las niñas, los niños entiendan la diferencia que hay entre unas hojas que son más duras, que son esclerófilas, con otras hojas que son más blandas. ¿Y qué significa eso? Y también lo que queremos, visibilizar son las raíces de los árboles, porque hoy, por ejemplo, a propósito de los vientos que hubo y que cayeron árboles y rompieron los cables y todo el desastre que ocurrió, que por cierto no es culpa de los árboles, pero hoy hay muchas voces diciendo que lo que tenemos que hacer es cableado subterráneo, pero como que olvidan que los árboles tienen raíces, entonces también hay un problema subterráneo. Entonces esa educación concreta para la vida y que yo creo que falta. Y por otro lado, veo muchas organizaciones muy pequeñas, de juntas de vecinos, organizaciones de barrio o de estudiantes, de gente joven, que tratan de aumentar la cantidad de vegetación, de recuperar espacios verdes. Y esas sentimos que hay que darle más voz para que esas mismas organizaciones también puedan convencer a las personas que no se dan cuenta del valor y están dispuestas a cortar un árbol para estacionar un auto. Y eso es justo lo que no tenemos que hacer. Ahora, en dimensión, ¿cuántas bosques escuelas han ustedes creado en este tiempo? En este tiempo creo que llevamos, que este programa partió este año, llevamos 4 escuelas. Ya. Nuestra ambición es hacer 10 este año. Y por eso le digo que un programa modesto, pero lo que estamos apostando es como el efecto multiplicador, porque son escuelas que tienen cientos de estudiantes. Me parece muy interesante porque resulta que una de las cosas que hemos conversado en Parques para Todos es la relación entre el parque y la educación. Me explico. Por ejemplo, los diversos parques que existen en Santiago generalmente están muy cerca de establecimientos educacionales. Por diversas razones, estos establecimientos educacionales no usan el parque como una sala de clases para cosas como la demostrada por usted, en términos de contar las hojas, de ver el tema del tronco, etcétera. Y nos resulta extraño, por decirlo menos. ¿Por qué no lo hacen? ¿De parte del profesorado no hay un compromiso con el medio ambiente? Yo creo que del profesorado particularmente hay mucho compromiso. O sea, nosotros tenemos un programa de certificación de establecimientos educacionales, de certificación ambiental, y ahí los establecimientos postulan con acciones que ya están realizando. No es que nosotros vayamos a enseñar yo creo que sí hay sensibilidad. Quizás hay que investigar más cuáles son esas restricciones. Porque yo concuerdo, todos los niños, todas las niñas a lo largo de todas las enseñanzas básicas, por lo menos deberían tener la posibilidad de ir 2 o 3 veces al parque más cercano como parte de sus clases, a dibujar, a tomar los olores, a distinguir los colores. Si no es que tiene que ser una clase. Yo siento que muchas veces cuando los colegios o los jardines llevan a los niños, es solo para jugar, y se olvida esa parte de aula
abierta o de sala de clases que tú mencionabas. Eso es algo que tenemos que incorporar a nuestra educación formal y ver cuáles son las limitaciones que tiene. Por ejemplo, yo sé que hay limitaciones para sacar a los niños y niñas del colegio. ¿Por seguridad? Por seguridad y por los permisos de los padres. Bueno, a lo mejor hay que trabajar mucho con esos centros de padres y organizar de manera que sí haya permiso para esa actividad y no se vea como algo riesgoso. O proveer al profesorado de suficientes herramientas o de acompañamiento para que puedan hacerlo. Yo creo que esa es una avenida de trabajo muy importante. Estas materias, disculpa, ¿se coordinan? Por ejemplo, ustedes, la Seremi de Medio Ambiente, ¿habla con Seremi de Educación Sí. o Ministerio? Porque es necesario, o sea, la educación está en todo, digámoslo así. Así es. En este momento, por ejemplo, se está revisando los currículums escolares y hay muchas materias que se revisan. Y una de las cosas que hemos propuesto de la Seremi es que se revise justamente el currículum en relación con la naturaleza, porque los niños, la gran parte de los niños en Chile viven en ciudades, se educan dentro de ciudades, entonces esa relación la pierden un poco. Entonces, incorporarlo en el currículum de manera más activa, no solo como algo enciclopédico. Eso lo hacemos llegar. Por supuesto que hay un trabajo pedagógico y en el Ministerio de Educación saben, digamos, cómo y cuándo. Y también un poco que salga del ramo de relación con el medio, que también impregne otros ramos dentro del currículum escolar. Sí lo conversamos y sí hay ese interés. Yo creo que hay en el Estado, lamentablemente a veces hay como esa estructura burocrática que cuesta mucho mover las cosas, pero yo soy optimista en términos que veo que hay la voluntad. Lo que me disuade un poco a veces es como las dificultades para hacer las cosas, pero también hay que considerar que hay toda una sociedad que está alrededor. Y ese sí también es un punto para mí. Toda la sociedad, todas las comunidades, en todos los niveles, no sé, en el Congreso, los parlamentarios, los consejeros regionales, las consejeras, las concejalías, todos deberían apoyar estas líneas. Entonces, no establecer como dificultades, sino todo lo contrario, pensar desde donde cada uno está, decir, ¿qué podemos hacer para facilitar? Entonces, cuando se discute el presupuesto anual y te dicen, mira, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un programa intersectorial con educación que quiere implantar estos bosques, que necesita 1.000 millones para todo el país, no empezar a decir, ay, 1.000 millones, tanta plata, se va a votar. No, todo lo contrario. Decir, ok, va esa plata, pero ¿cuáles son las condiciones? Colegios vulnerables, colegios que están certificados, que tienen el apoyo de su centro de apoderados, que responden, digamos, que se hace transparentemente. Yo creo que ahí falta un poco, en vez de mirar como toda la dificultad que hay en ejecutar algo, decir ya, hay esas dificultades, ¿cómo las corregimos? Porque en verdad el salto es súper positivo. Cualquier intervención en diferentes grupos humanos, yo estaba con grupos de adultos mayores y con grupos de jardines infantiles, en actividades de huerto, de plantación, de recolección de semillas, lo que sea, eso es algo que realmente alimenta el alma, es bueno para la salud física y mental. Por eso yo sueño con esos parques como más vivos, en donde los niños, los adultos vayan, donde si hay un club de adultos mayores que dice nosotros queremos cultivar rosas, haya un espacio para que cultiven rosas y muestren la diversidad de rosas que hay en el planeta, digamos. Eso son iniciativas que debemos empezar a empujar. Nosotros solo las empujamos, digamos, pero necesitamos de otros sectores, de otras organizaciones, principalmente, diría yo, de las municipalidades, para, a través de pequeñas acciones, ir sembrando esa semilla que luego se replica en otros barrios y en otras ciudades. Son desafíos, evidentemente, que vamos a seguir conversando después de esta segunda pausa musical. Mi bien con su pena de hombre pobre y
2 balas en el pecho. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Bien, y les recordamos que hoy está con nosotros la Seremi del Medio Ambiente de la región metropolitana, Sonia Reyes. Estamos hablando de la educación, de la institucionalidad, cómo se enfrenta este tema de arborización, cuál es el rol de la municipalidad. Bueno, ante la ley, digamos, para ser muy formales, las municipalidades son las responsables de las áreas verdes y del arbolado urbano. Y históricamente han asumido también una diversidad de temáticas ambientales, no solo las áreas verdes. Y esto yo he visto en el tiempo una mejora, porque hoy día todas las municipalidades tienen su departamento o su oficina de medio ambiente. Y también ejecutan muchos planes de forestación, de recuperación de espacio. Obviamente todos sabemos que la gran limitante son los presupuestos. Entonces, creo que el interés y la urgencia de este tema no ha sido tan acompañado con el aumento de los presupuestos que las municipalidades requieren. Hay también otro agente que ha sido importante, son los gobiernos regionales, que tienen fondos regionales y los asignan para la construcción de áreas verdes, para programas de arborización. Hoy día en la región metropolitana, por ejemplo, hay un ambicioso plan de arborización que está en algunos casos en los cerros isla, en otros casos en áreas, terrenos eriazos que están en diversas comunas, en los bordes de los ríos, pero hay diversas instituciones que están empujando en esta dirección y yo diría quizás que hay que fortalecer ese músculo, hay que fortalecer las capacidades municipales, tanto en términos de profesionales como de recursos, porque la recuperación de espacio, el mejoramiento de los parques requiere plantar, requiere poner suelo. Tampoco hay que olvidar que los árboles no están así en el aire, requieren suelo de buena calidad, que a veces en nuestras parques y plazas no es de tan buena calidad porque perdieron el suelo en algún momento, y un sistema de riego apropiado a nuestras condiciones. Y hoy día yo creo que hay una oportunidad muy grande, y es que existe la Ley Marco de Cambio Climático que obliga a la promulgación de los planes regionales de cambio climático, que la región metropolitana ya lo tiene, y los planes de acción comunal de cambio climático. Y nuestra principal herramienta para la adaptación al cambio climático son los árboles. Eso no lo digo yo, lo dijo el panel internacional de cambio climático que reúne expertos de todos los países. La principal herramienta para mitigar es plantar árboles, y para adaptarnos en las ciudades es plantar árboles. Y los árboles no están solos, los árboles van con arbustos, van con herbáceas, van con aves, van con bichitos, van con mariposas, o sea, son pequeños ecosistemas que podemos crear, y esos son los que nos van a permitir regular las altas temperaturas. Pero no podemos regularlas si seguimos llenando nuestras llamadas áreas verdes de pavimento. No podemos priorizar los senderos pavimentados por sobre la vegetación. Aquí hay un tema bien interesante que tocó, llenar de pavimento los espacios que podrían destinarse a áreas verdes. Y uno de los grandes problemas es con el metro. Las extensiones exteriores de las estaciones del metro metropolitano, lamentablemente alguien les dijo que era poner pavimento. Por ejemplo, la estación terminal de Maipú, la plaza de Maipú, que era un espacio verde bastante interesante, lo cambiaron totalmente y pusieron pavimento. Puente Alto, lo mismo, Tobalaba, etcétera. ¿Hay una coordinación del metro en las construcciones de las estaciones? Yo creo que son diseños que ellos han ejecutado. Yo creo que hay una gran oportunidad de que se modifique un poco ese plan, porque efectivamente a la salida de los metros se necesitan esplanadas para que salga toda la gente,
pero eso no quiere decir que voy a eliminar absolutamente la vegetación. Y mi ejemplo, tengo varios ejemplos, uno en la Plaza Egaña, porque fue muy lamentable, ahí había unas araucarias muy grandes, aparte de otros árboles, y francamente quedó convertida en una explanada con una especie de macetero gigante, para nada atractivo. Y el otro es en la estación Estadio Nacional, en que hacia Pedro de Valdivia, está muy pavimentada la salida, muy bien, pero hay unos árboles que plantaron a 25 centímetros del borde de la calle. Esos árboles no pueden crecer porque su follaje va a estar siempre chocando con los autos y con las micros que pasan por la calle, teniendo casi 8 metros de vereda. Entonces el árbol ahí es muy mal plantado, debería estar a una distancia. Entonces creo que ahí en el diseño de esos espacios, no solo metros, sino también a veces diseños que vienen de otras instituciones públicas o de las propias municipalidades, o a veces diseños de paisajismo que yo veo publicados, se equivocan eso al poner la fila de árboles extremadamente cerca de la calle, donde tienen que transitar micros, camiones, todo tipo de vehículos. Es lo que usted decía, consideramos al árbol no como un sujeto, sino como un objeto. Como un objeto, y como que lo vemos chiquitito cuando está recién plantado, y resulta que esperamos cuando sea grande que tenga un diámetro de copa de 5 metros, que dé sombra realmente, y para eso entonces tendría que estar al menos a 3 metros de distancia, a 2 metros. En el diseño urbano hay mucho, todavía falta mucho mejorarlo para hacer posible la convivencia de todas nuestras actividades, de la caminata, de las bicicletas, del transporte público, con el arbolado urbano. Pero cada vez más tenemos que darnos cuenta de que eso es necesario. Y en el diseño, por ejemplo, un error que vimos dramáticamente ahora es que se deja en la misma línea los árboles y el alumbrado público. Y no pueden convivir, ni subterráneo ni superficial, porque el follaje de los árboles va a entrar en conflicto con el cableado aéreo, y si es subterráneo va a entrar en conflicto las raíces. Entonces tenemos que aprender que la infraestructura, lo construido, va en una línea, y el pedazo de suelo donde va a ir la vegetación va en otra línea, separada. Y que tenemos que mantener el suelo también, no solo el árbol. Y eso requiere no dejar unas pequeñas holladuras así mínimas para que apenas cabe el árbol, sino un espacio que tiene también otro tipo de planta. Y ese cambio en la mentalidad es algo que debemos hacer pronto, yo creo, como en los próximos 5 años de una buena vez. Pero eso implica que ustedes tengan mayor injerencia en estos planes. Y tienen esa injerencia, por ejemplo, de supervisar los diseños de las plazas que han construido el metro, o tienen injerencia en la construcción de las áreas verdes que construyen las municipalidades u otras entidades. Por ejemplo, hay un problema, Santiago, el problema de urbanización, que es caótico en muchos casos, porque han construido muchas torres con unos espacios verdes pero pequeñitos. Entonces yo creo que el Ministerio del Medio Ambiente tendría que tener mayor injerencia para ver antes cuáles van a ser los problemas que se van a crear. ¿No? Sí, mira, si lo pensamos en términos de competencia, no tenemos esa injerencia. No obstante, yo había mencionado la ley marco de cambio climático, y esta ley obliga, por ejemplo, a las municipalidades en sus planes de adaptación van a tener que asegurar adaptación al cambio climático, y si la principal herramienta es el arbolado urbano, entonces no solo van a necesitar recursos, van a necesitar asegurar que ese arbolado crezca y efectivamente regule la temperatura. Y también todos los ministerios tienen que hacer planes sectoriales. El Ministerio de Vivienda tiene que hacer un plan sectorial, y si eso implica modificar las normativas o las instructivos respecto de la urbanización, del ancho que tiene la vereda, del ancho de la calzada, eso se tiene que hacer. Entonces, ahí esa es la vía, digamos. Pero debería igual una coordinación, porque en el fondo si cada uno hace su plan y nadie lo ordena, no, eso, vamos a seguir teniendo árboles a 25 centímetros de fija. No, pero los planes son
los promulgan las municipalidades, pero hay una ley marco y en eso sí tenemos injerencia. De hecho, estamos apoyando técnicamente esa formulación. Los planes sectoriales también son con consulta y son intersectoriales. Cuando te digo la competencia, digo no es obligación mía, digamos. Pero por ejemplo, con este cambio institucional ambiental, donde por ejemplo en el Ministerio de Medio Ambiente se crea el SVAP, está todo el tema de las leyes ambientales, ¿les han reforzado el tema como de supervisar o de meterse más en lo que es la arborización urbana? No específicamente, porque el SVAP está más concentrado en, como es biodiversidad, áreas protegidas, justamente quedó como fuera las áreas urbanas. No obstante, nunca ha dejado de ser una preocupación. Nosotros también tenemos el programa de certificación ambiental de municipalidades. Entonces, a través de eso prestamos apoyo técnico y reforzamos todas las iniciativas que tienen las municipalidades. Muchas de esas tienen que ver con áreas verdes, con mejoramiento de espacios que existen de pequeño o de gran tamaño. Pero eso nosotros lo reforzamos mucho. Creo que falta todavía como amarrar todo esto, como que sea más evidente, y hay un rol de la ciudadanía muy importante en levantar eso. Por ejemplo, que los consejos comunales, cuando discute el Consejo Comunal, eso sea una materia y digan, sí, este año tenemos la meta de recuperar tales calles, tales áreas verdes, y todos los concejales, las concejales estén de acuerdo, que no sean iniciativas así de, porque tú eres de este partido te apoyo y si eres de este otro partido no te apoyo. Esto es algo transversal y es necesario para el bienestar de las personas. Eso es otro que quiero transmitir. Muchas veces se ve al Ministerio de Medio Ambiente como preocupado de los ecosistemas, los pajaritos, los animalitos, ya, pero nuestro mandato es preocuparnos de todo eso para el bienestar de las personas. Qué interesante. Porque no hay bienestar de los seres humanos si no hay naturaleza. Evidentemente tiene una incidencia tremendamente importante en la salud física y mental de los ciudadanos. Vamos a ir a la última pausa musical de nuestro programa Parques para Todos, que produce la Fundación Cerro San Cristóbal, y que hoy día tenemos como visita a la señora. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Un patrimonio de nuestra música. Así es. Con la gran Violeta Parra. Le dejo el micrófono para que invite a lo que nos estaba contando. Sí, quiero invitar a todas y a todos que no se pierdan la gran feria de educación ambiental de la región metropolitana, cuyo lema este año es Educando para el Cambio Climático. Esta feria se realizará el 28 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y en ella va a haber 40 stands de servicios públicos, escuelas, organizaciones, organizaciones comunitarias, municipalidades que tienen implementados planes o han inventado en algunos casos y en otros casos aplicado acciones y proyectos que van a contribuir a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Creemos que es un desafío muy grande y que se puede realizar. Todos podemos ser realmente agentes para este cambio, para enfrentar el cambio climático. Todos podemos tener acciones ya pequeñas o grandes, y por eso es que están invitadas distintos servicios públicos. Por ejemplo, CONAF, que desarrolla una tremenda acción, está Parquemet también, que tiene los parques urbanos, están municipalidades, pero también están organizaciones, junta de vecinos, jardines infantiles, que están desde la temprana edad trabajando con los niños en función de una vida mejor en este proceso de transición climática. Entonces las invito porque por una parte vemos lo que se está haciendo, por otra parte podemos conocer y tener mucha esperanza de lo que se puede hacer y mucha inspiración también. Me parece sumamente interesante, porque pocas veces se difunden este tipo de ideas. Pocas veces difundida, por ejemplo, usted mencionó CONAF. La gente lo conoce por la acción de la lucha contra el fuego, pero nada más. CONAF es mucho más que eso, pero lamentablemente no tenemos la capacidad de difundir, y eso es lo que ha hecho nuestro programa Parques para Todos. Me olvidé una cosa, decir dónde.
La feria es en la Plaza de la Constitución, así que es fácil de llegar de cualquier parte de Santiago. Plaza de la Constitución, miércoles 28 de 10 a 15 horas. Entonces la invitación, redondeemos. Este próximo miércoles 28, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza de la Constitución, Metro Moneda les sirve para todos, que vengan, que vengan los pequeños, familias, gente mayor, etcétera, educando muchas sorpresas para el cambio climático, talleres, sorpresas, seguramente van a vender cosas, van a mostrar ideas nuevas, etcétera. Muy interesante, ¿ah? Plaza de la Constitución. Sabemos ese esfuerzo enorme de organizar este tipo de eventos. Significa la movilización de diversos personas, instituciones que confluyan a una iniciativa de esta iniciativa. Así que nuestras felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Conversamos de todo en esta ocasión, pero la relación con la política de parques urbanos que implementó el Ministerio de Vivienda el año 2019, ¿se están cumpliendo en alguna medida los parámetros que puso la política? De lo que yo conozco, sí se ha estado avanzando muchísimo porque hubo una gran preocupación en poder implementar los parques justamente en el contexto de cambio climático. Entonces, y de asegurar su mantención posterior, porque es un trabajo que hay que hacer a lo largo de toda la vida del parque, digamos. Entonces, en ese sentido sí se ha reforzado mucho. Visité justo en el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, un ensayo de un bosque Miyawaki, que es una técnica de plantación que hace que crezcan más rápido los árboles. Entonces sí veo que se ha estado trabajando intensamente. También estuvimos en una capacitación respecto al cambio climático y el manejo de los parques urbanos ahí en Bosque Santiago. Entonces me consta que hay una preocupación y de no solo de cumplir con lo que dice el programa de parques, sino también de hacerlo vida y poder contextualizarlo en todas partes. Así que sí. Ya estamos casi terminando el programa y me gustaría que tocaras y reflexionáramos en lo que tú dijiste en una parte del programa, de que todo lo que se está haciendo por la naturaleza, por nuestros árboles, porque yo no me imagino una vida sin árboles, sin vegetación, no es para estos seres vivos que son los árboles, la vegetación, sino que es para nosotros mismos, para las futuras generaciones. O sea, yo creo que todo esto no es por hacer una exposición no es para plantar un árbol no es para que esté verde, sino que en definitiva es para el ser humano y todos los beneficios que la naturaleza nos da. Así es, y son beneficios múltiples porque la naturaleza, el arbolado urbano, la vegetación en general, lo que contribuye, por ejemplo, es mantener la humedad del suelo, a infiltrar las aguas lluvias, mantiene las reservas de agua y para nosotros el agua va a ser una limitante, refresca el aire, baja las temperaturas, permite la permanencia de la fauna, de las aves, por ejemplo. Nosotros tenemos, al menos en nuestra ciudad, podemos encontrar con facilidad 25 especies distintas de aves nativas, y si tenemos árboles las vamos a poder ver. Los insectos benéficos contribuyen a controlar plagas, además son fuente de diversidad genética. Entonces el bienestar de la humanidad está asociado también al bienestar de la naturaleza. Y la mejor prueba es en las ciudades desérticas, en pleno desierto, los seres humanos hacen jardines, aunque sean pequeños. ¿Y por qué? Porque es una necesidad vital. No es un lujo, no debiera ser un lujo, es una necesidad para todos y para todas. Pues si nosotros hay ciudades desérticas, hay ciudades mediterráneas y ciudades del sur, en donde también ahí la naturaleza está muchísimo más presente. Bueno, agradecemos al terminar el programa la visita de Sonia Reyes. Muchas gracias. A este programa. Evidentemente nos quedan muchas cosas en el tintero, ha sido muy interesante la conversación. Nosotros ponemos fin a este programa de este jueves para volver el próximo jueves a la misma hora, de 9 a 10 de la mañana, con Parques para Todos, programa producido por la Fundación Cerro San Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. En Radio U Central hemos presentado
Parques para Todos, un espacio para profundizar acerca de los parques de nuestro país, un viaje por la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad, junto a la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Hasta el próximo capítulo. Éxitos de hoy y siempre.